En el mundo de la inteligencia artificial, las grandes historias no se entienden como biografías de genios ni como relatos de innovación pura, porque son cambios de percepción, donde cambia el tipo de conocimiento que se puede producir, cambia el costo de producirlo, cambia quién puede pagarlo, y cambia quién tiene la autoridad para decidir qué se hace con ese poder. En ese cruce nacen los modelos que hoy llaman fundacionales, las fracturas entre socios, y también las nuevas empresas que se presentan como alternativa moral. GPT, la salida de Elon Musk de OpenAI, la creación de Anthropic y el reciente roce entre la empresa y el mundo de Trump forman parte de un mismo drama. La pelea por definir las reglas del juego cuando una tecnología deja de ser una herramienta y empieza a aparecer infraestructura. GPT nace en el año 2015. En lo esencial, como una máquina que aprende a continuar el lenguaje, termina aprendiendo muchísimo más que gramática, porque el lenguaje, por su naturaleza, es un contenedor de historia, ciencia, prejuicios, poesía, manuales, discusiones, rumores. Enseñar a un sistema a predecir la siguiente palabra, a primera vista, parece modesto, pero en la práctica es obligarlo a construir un mapa interno de regularidades, cómo se relacionan conceptos, cómo se estructura un argumento, qué tono se espera en un diálogo, qué pasos suelen seguir a qué pasos. Cuando esa capacidad se escala, más datos, más parámetros, más cómputo, ocurre algo contraintuitivo. El sistema deja de ser un autocompletado y empieza a comportarse como un generalista, no porque entienda cómo comprende un ser humano, sino porque el tamaño y la exposición a textos variados le permiten responder a una gama enorme de situaciones con una fluidez que se confunde con comprensión. Esa fue la apuesta inicial. Entrenar primero en gran escala y especializar después, no construir una inteligencia para cada tarea, sino una sola maquinaria general de lenguaje que pudiera adaptarse a muchas tareas. Por supuesto, esa idea tiene una consecuencia social inmediata. Quien controle ese motor controla una plataforma, no solo al producto, que es un intermediario. Se coloca entre personas y trabajo, entre estudiantes y aprendizaje, entre empresas y decisiones, entre gobiernos y administración. Por eso GPT no es únicamente un avance técnico, es la semilla de un nuevo tipo de poder. Poder de mediación, pero una semilla no crece sola, crece con dinero. Y aquí aparece el punto que explica gran parte de lo que vino después. La IA moderna es cara. No cara como un software tradicional, sino cara como infraestructura industrial, porque requiere centros de datos, energía, chips, redes, equipos de investigación, seguridad, operaciones, y esto produce un conflicto estructural. Se puede empezar con ideales de bien público, pero a medida que se escala, el costo obliga a elegir socios, modelos de negocio y concesiones, y en ese momento aparece la pregunta que suele romper proyectos: ¿cómo sostener una misión de interés general cuando la supervivencia depende de capital privado y competencia feroz? La salida de Elon Musk de OpenAI, en el año 2018, se entiende mejor si se la mira desde esa tensión. No fue simplemente un episodio personal ni una diferencia menor de estilo. Fue una divergencia sobre gobernanza y dirección estratégica en un momento temprano, cuando todavía era posible decidir qué tipo de organización iba a ser OpenAI. Musk no es un filántropo clásico, es un constructor de empresas que necesita imperiosamente el control, es decir, el alineamiento a su visión y ejecución. Pero OpenAI, en sus orígenes, se presentó con otra narrativa, una institución creada para evitar que la IA avanzada quedara en manos de pocos. Ese choque se vuelve inevitable cuando el proyecto deja de ser un laboratorio simpático y empieza a parecer una carrera tecnológica. En una carrera así, el que paga quiere influencia. El que pone los recursos quiere capacidad de imponer prioridades, y cuando hay varios actores con ambiciones comparables, la disputa no es solo por qué se construye, sino por quién decide que se construye. Musk, además, tenía su propio frente estratégico, porque Tesla necesitaba de IA aplicada al mundo físico, y a partir de cierto punto, era difícil imaginar una convivencia estable entre un OpenAI que buscaba convertirse en plataforma de IA general y un Musk que quería liderar su propio ecosistema de IA, abandonando el barco en el año 2018. El conflicto de interés fue real, pero como etiqueta, debajo estaba la cuestión más dura. Control vs diseño institucional, velocidad vs cautela,
y el dilema de si la IA debía ser un bien común gestionado como institución o un activo competitivo gestionado como empresa. La historia posterior, con litigios y declaraciones cruzadas, solo intensificó esa fractura original, pero lo importante es entender que no se trata de un drama de personalidades aislado, sino que este es el modo en que, en el capitalismo tecnológico, se resuelven las tensiones entre misión y mercado, con rupturas, con escisiones, con empresas nuevas que se fundan como corrección de la anterior. De ese choque de visiones nace en el año 2020 Anthropic, no como una startup más, sino como una escisión con propósito, formando un grupo de investigadores y directivos que, desde dentro, vio un problema de incentivos. Cuando una organización que dice priorizar seguridad se vuelve también una máquina de producto con presión comercial y reputacional, los incentivos se desplazan. De pronto, el éxito se mide por adopción, por cuota de mercado, por velocidad de lanzamiento, y en ese contexto, la seguridad deja de ser un principio rector y corre el riesgo de volverse un departamento, una auditoría, una capa de comunicación. Anthropic nace, en esencia, como una respuesta a esa tensión, con su relato fundacional que gira alrededor de la idea de que el verdadero peligro no está solo en construir modelos potentes, sino en construirlos dentro de estructuras que no premien la prisa. Por esto, la empresa se presenta con un estilo distinto, insistiendo en gobernanza, en límites, en investigación sobre alineación, en mecanismos internos para no quedar arrastrada por el mismo tren que critica. No es casual que el lenguaje público de Anthropic haya estado marcado, desde el inicio, por una obsesión, cómo hacer que sistemas muy capaces no se vuelvan impredecibles o dañinos, y cómo evitar que el mercado recompense precisamente lo que aumenta el riesgo. Pero aquí hay otra ironía. Para competir en IA, incluso los prudentes deben escalar, y esto implica alianzas, inversión masiva y acuerdos con gigantes. En otras palabras, la empresa que nace para hacerlo distinto termina inevitablemente atrapada en el mismo ecosistema de financiamiento, chips, cómputo y contratos. Puede resistir, pero no puede escapar del tablero. En ese punto, la diferencia moral deja de ser una declaración y se convierte en un test, que sacrifica y que sostiene cuando el precio de seguir existiendo sube. Ese test es precisamente lo que explica por qué, a partir de 2026, la política aparece cada vez más dentro de la IA, y no como tema externo. La IA avanzada se volvió asunto de Estado sin que muchos ciudadanos lo notaran a tiempo, no por conspiración, sino por estructura, porque cuando una tecnología puede automatizar trabajo intelectual, influir en la opinión pública, acelerar investigación, o ayudar a diseñar sistemas complejos, deja de ser solo producto. Se vuelve infraestructura estratégica. En ese terreno, los gobiernos no preguntan ¿es útil? Preguntan ¿para quién? ¿Y bajo qué control? Ahí entra la relación con Trump y su entorno político, que no se reduce a una pelea personal, sino a un choque entre dos formas de imaginar el poder tecnológico. El mundo político ligado a Trump tiende a mirar la tecnología como palanca de soberanía, competitividad y control cultural, menos énfasis en la ética cosmopolita, más énfasis en el interés nacional, el orden y la confrontación con adversarios. En ese marco, las empresas de IA se vuelven piezas de una agenda. Deben alinearse con objetivos de seguridad, evitar sesgos percibidos como ideológicos y demostrar que no operan como actores autónomos con valores propios por encima de la política. Para una compañía como Anthropic, que construye su identidad pública alrededor de seguridad y cautela, ese terreno es resbaladizo. Si coopera demasiado con exigencias políticas, corre el riesgo de ser vista como instrumento de una agenda partidaria. Si se resiste, corre el riesgo de ser acusada de operar con ideología o de sabotear objetivos nacionales. Este dilema se intensifica por un hecho simple. La IA ya está en el centro de la guerra cultural. En el debate público, sesgo y censura se usan como armas, porque los modelos de lenguaje, al moderar contenido o evitar ciertos temas, se vuelven blancos perfectos. Para unos, son irresponsables si dicen demasiado. Para otros, son peligrosos si callan demasiado. Y cada ajuste técnico se convierte en munición política. Lo que pasa entre Anthropic y el mundo de Trump, entonces, no es una anécdota. Es un síntoma de la nueva fase. La fase en que las empresas de IA ya no pueden refugiarse en el discurso de somos neutrales, porque no lo son, aunque quieran. Cada decisión de diseño, que responder, que no responder, cómo explicar,
que priorizar se interpreta como decisión moral y política, y cada empresa se ve empujada a elegir una posición, donde o se presenta como proveedor disciplinado por el Estado, y acepta el costo de esa subordinación, o se presenta como actor con autonomía ética, y acepta el costo de la confrontación. En este paisaje, GPT funciona como catalizador. Su nacimiento abrió el camino al modelo generalista que puede entrar en todas partes, como educación, trabajo, ocio, burocracia, aunque la salida de Musk anticipó el choque entre misión y control en el momento en que escalar se volvió inevitable. Entonces, Anthropic nació como respuesta a un problema de incentivos, pero al crecer se enfrenta al mismo dilema estructural: competir sin traicionarse. Y la política, con Trump como figura emblemática de polarización, expone lo que ya era cierto: la IA no es solo tecnología. Es un nuevo terreno de disputa por quién define la realidad, quién administra la información, quién controla el ritmo del cambio y quién paga el costo social de esa aceleración. En el fondo, todo se resume en una pregunta que atraviesa la década. ¿Podemos construir infraestructuras cognitivas, como máquinas que escriben, deciden, recomiendan, diagnostican, persuaden, sin que esas infraestructuras queden capturadas por una combinación de mercado y poder político? Porque si quedan capturadas, la cuestión ya no será ¿qué tan inteligente es el modelo?, sino ¿a quién sirve y con qué límites? Y tal vez ese sea el verdadero punto de inflexión, no el día en que un modelo respondió mejor, sino el día en que quedó claro que el problema principal no era técnico, sino institucional. Cuando el lenguaje se vuelve herramienta de escala, la pregunta ya no es si puede hablar, sino quién le dicta el guión.